Bueno, amados, vamos a seguir con esta serie. Ya vamos por el número 6, sermón 6 de esta serie, que nos está hablando acerca del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, de la importancia que tiene el vivir una experiencia y un encuentro no solamente con Jesús, no es solamente una oración, sino una experiencia viva con el Padre, con el Hijo y también con el Espíritu. Y creo que la importancia que tiene que hablemos sobre el Espíritu Santo tiene que ver precisamente porque hoy en muchas iglesias, por decirle algún nombre, prendemos fuego extraño, ¿no? Y eso hace que los frutos que produzcamos no son productos del Espíritu, sino que son frutos de este mundo que sabemos que está dominado por el maligno, que está dominado por esa pecaminosidad propia de la humanidad en la cual cayó y aún hoy sigue bajo ese poder y ese sistema que nos hace mirarnos a cada uno el ombligo y olvidarnos de que vivimos rodeados de gente y que Dios nos creó para estar en compañía, para estar en comunidad, para estar en sociedad. Entonces, estamos viendo en esta serie que dimos en llamar Al Encuentro del Espíritu, un viaje transformador. Así como vimos en la otra etapa, puedes verlo con esos encuentros con Jesús, en donde podíamos verlo en su humanidad, en toda su humanidad, ¿no? Acercándose a cada persona y en ellos también nos reflejábamos nosotros, ¿no? Él se puede encontrar con cualquiera, pero vimos en esta serie primero el Pentecostés como el punto de partida para una iglesia viva y saludable. Necesitamos tener salud dentro de la iglesia, no solamente estar vivos, porque se puede estar vivos pero muy enfermo. Y entonces necesitamos estar vivos y saludables. Y una iglesia saludable también es la que crece, no solamente espiritualmente, no solamente en eso, sino también es una iglesia que crece en número, pero para poder crecer a veces en número es necesario que nosotros crezcamos, cada uno de nosotros, y que tengamos bien en claro las cosas para poder transmitir ese mensaje, ¿no? Y no traer a nadie engañado, a lo mejor sin intención, ¿no? Uno no es que los traiga engañado porque es malo, sino que a veces uno tiene un evangelio errado en su cabeza y eso hace que nosotros cuando predicamos mal. Entonces predicamos, vení que Jesús te va a sanar, por ejemplo. Y no sabemos, y no tenemos ni idea. O vení que Jesús te va a arreglar la familia. Y no sabemos. No sabemos si es la voluntad de Dios o no. Entonces la gente viene buscando soluciones y deja de buscar a Dios. Y deja de buscar una solución para el gran problema que tiene, que es su propia alma, su propia concupiscencia, diría la Biblia, su propia inclinación al pecado, al mal y sobre todas las cosas, algo que para nosotros es muy importante entender, que es que el gran problema del hombre es el ego. Es ese sálvese quien pueda, ese amor por uno mismo, por sobre todas las cosas. Que no quiere decir que no nos tengamos que amar, cada uno se tiene que amar en su propia y justa medida, pero tiene que acordarse que no se puede ser feliz en soledad, y que no se puede lograr grandes cosas en la soledad. Después vimos al Espíritu Santo como consuelo, como consejo y como guía. Lo vimos en el segundo sermón. Vimos el soplo de vida, cómo el Espíritu Santo viene y nos convierte, ¿no? Nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Vimos fuego divino, también la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia, cómo el Espíritu Santo gobierna la iglesia, cómo Él es el que pone y saca dones, cómo es aquel que aviva la obra en el medio de los tiempos. Y vimos la semana pasada un santuario vivo, una casa para Dios, que somos eso, somos una casa para Dios, y vimos la importancia de servir a Dios con todo lo que somos, con nuestro ser integral. Y hoy vamos a ver este sermón que se llama La llenura del Espíritu, más que una experiencia.
La llenura del Espíritu Santo es mucho más que una experiencia. Hay que ser constantemente llenos del Espíritu. Quiero que veamos el texto. El texto de hoy, Efesios capítulo 5, verso 18. Yo después lo invito a que lean todo el capítulo 5, porque el capítulo 5 de Efesios nos habla acerca de por esa necesidad de ser llenos del Espíritu, pero cómo eso va a cambiar en nuestra familia, en nuestra relación. Todo aquello lo cual vivimos. Dice acá, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? A modo de introducción. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Fíjense cómo esta comparación que hace Pablo, ¿no? Dice, no se emborrachen con vino en el cual hay descontrol, hay desunión, hay desenfreno, hay una suerte de pérdida total del control en el alcohol. Sea el alcohol, sean las drogas, sea lo que sea, ¿no? Hay una suerte de necesitamos desinhibirnos a veces con el alcohol, ¿no? Hay personas que necesitan, para poder desinhibir, para poder vivir, hay personas que son muy calladas, muy metidas para adentro y todo, y toman algo de alcohol como para desinhibirse. Bueno, ese no es el caso. Lo que nos dice acá Pablo es que una cosa es estar totalmente desinhibido, totalmente desenfrenado, totalmente descontrolado, y él dice, sean llenos del Espíritu. Y lo importante de esa palabra es la palabra plero en griego, que es lo que se traduce como lleno, lleno. Ser lleno no es una experiencia, no es algo impuesto por Dios, no es algo que Dios impone en nuestra vida, sino que es un acto volitivo, un acto de la voluntad de cada uno de nosotros. Nosotros somos llenos porque permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Porque eso significa ser lleno. Esa palabra plero es controlado. Ser lleno es ser controlado, es como un guante. Nosotros somos ese guante, que uno deja el guante y está así, no se mueve, nada. Y el Espíritu Santo entra en el guante y nos controla. Es la mano que controla el guante. Pero el guante es inerte, el guante no dice, no quiero que la mano entre. No pasaría eso. En cambio nosotros sí, nosotros tenemos la capacidad de poder aplicar esa voluntad contraria a decir, no, yo no quiero que me controle el Espíritu. Yo quiero que me controlen todas las otras cosas de la vida. Por eso tenemos que ser controlados por el Espíritu. ¿Y qué ocurre cuando uno es lleno del Espíritu? ¿Qué ocurre cuando uno afecta a la vida familiar y de la iglesia? Por eso le digo que hay que leer el capítulo 5 completo. Leamos el capítulo 5 completo de Efesios. Y también el fruto del Espíritu comienza a ser evidente. Fíjense acá Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22. Él arranca antes hablando de todo lo que es fruto de la carne, fruto de la sarx, de la carne, de la vida propia, vieja, pecaminosa. Él dice, entre tantas cosas, dice borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea, todo lo que se parezca no es solamente una lista la cual empieza y termina, sino que él dice, y otras cosas parecidas. Pueden ser muchas otras cosas. Que a lo mejor porque hoy a lo mejor, qué sé yo, y bueno, no ando en envidia, en envidia es medio raro, todos andamos por lo general en envidia, pero digo, borracheras, a lo mejor uno no toma alcohol, es abstemio y no toma alcohol. Y también dice orgías, a lo mejor uno no anda de orgía en orgía, ¿no? Pero dice, y otras cosas parecidas. Hay cosas que son parecidas. Uno sabe lo que está bien o lo que está mal. A veces no hay que predicar tanto, dar el pecado es tal y tal cosa. No necesitamos una lista de pecados y de cosas que se pueden hacer y de cosas de que no se pueden hacer. Pues ya sabemos, somos grandes, somos personas grandes. A lo mejor ese sería un mensaje para los jóvenes, un mensaje para los chicos que todavía no tienen idea. Pero el chico sabe también,
Ojo, porque los chicos también saben lo que está bien y lo que está mal. Porque hacen a veces cosas malas y después se esconden, le buscan la vuelta, buscan excusas. Y cuando uno se excusa es porque sabe que hizo las cosas mal. Por eso dice Pablo eso y otras cosas parecidas. Y dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No están en las características de los creyentes esas cosas. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y podría decir, y otras cosas parecidas. O sea, el fruto, no nos podemos limitar al fruto del Espíritu como este fruto, solamente lo que dice acá en Gálatas 5. Sí, en Gálatas 5. O sea, no nos podemos limitar a que el fruto del Espíritu es eso. El fruto del Espíritu son muchas otras cosas parecidas. Amistad, amor, consuelo, cariño, tantas cosas que son parecidas a eso, a estas cosas. Alegría, gozo, estar contento, ser una persona que siempre está esperanzado, que tiene esperanza, que tiene fe, que tiene tantas cosas, ¿no? Alguna persona que es amable, una persona que es amable porque ¿qué tiene que ver con esta palabra? No, amabilidad. Una persona amable es aquella que es digna de amar, ¿no? Es esa la palabra, amabilidad. Y dentro de las cosas, dijimos que el fruto del Espíritu es evidente cuando estamos llenos del Espíritu, pero también hay valentía para testificar. Texto que vimos la semana pasada, si no me equivoco, o la otra, a lo sumo, que dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos, nuevamente, plero, nuevamente la misma palabra, controlados, todos fueron controlados por el Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Les había dado valentía para poder predicar el Evangelio. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Hechos capítulo 4, versos 31 y 32. Y también, además de esa valentía, no solamente predicaban, sino que también tenían una gran generosidad hacia los necesitados. Como dice acá en el 32, que ya leímos recién, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. No quiere decir que no haya grises en el medio, pero estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo que a pesar de las diferencias, porque hay diferencias, un solo sentir y un solo pensar no quiere decir que todos pensemos iguales. Quiere decir que nosotros tenemos los mismos intereses. ¿Vieron que dicen, bueno, al final no voy a hablar con este porque al final no va a cambiar su manera de pensar, ni yo voy a cambiar mi manera de pensar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de maneras de pensar? Una manera de pensar es una manera lógica de pensar. Es muy griego el pensamiento, ¿no? Bueno, ¿de qué manera? Por el medio del pensamiento, del método científico, ¿no? Hay algo que yo pruebo y que a la medida que lo voy probando me va diciendo que eso es cierto, que eso es verdad, ¿no? Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy matemático. Si A es igual a B y B es igual a C, quiere decir que A y C, ¿cuáles? ¿Está bien? Ahora, pensar distinto sería pensar que A es igual a B y B es igual a C y sin embargo A no es igual a C. Eso sería pensar distinto. Lo que hay en las distintas maneras de pensar, cuando uno dice piensa de manera distinta, no me va a cambiar mi forma de pensar, lo que está diciendo es no va a cambiar mis intereses. La manera de pensar es siempre la misma. Lo que cambian son los intereses. Porque la realidad es siempre la misma, la situación es siempre la misma, no cambia según yo la mire la situación, pero sí mis intereses son distintos con respecto a las situaciones. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de más Estado, menos Estado y todo ese tipo de cosas, ¿no?
si la salud tiene que ser pública, privada, si esto tiene que ser... Ahí no hay distintas maneras de pensar. Los problemas de salud de la nación son todos los mismos. Lo que hay son intereses diferentes. Hay intereses de compañías que quieren tener el control y ganar dinero con la salud, con algo que todos necesitamos, y hay otra forma que piensa de otra manera. Y con respecto a la forma de pensar, con respecto al Evangelio y con respecto a Dios, es exactamente lo mismo. Se ve de la misma manera. No hay distintas formas de pensar en Dios en el Evangelio porque las necesidades espirituales, las necesidades emocionales, las necesidades materiales de las personas son siempre las mismas. No cambian según yo las mire, pero sí tengo intereses diferentes. ¿Por qué? Porque si yo no quiero que el Espíritu Santo, que dice, que es el mismo Espíritu Santo, que le dice al profeta que tiene que cuidar a la viuda, al huérfano y al extranjero, y que te dice, ojo, cuidado, tengan cuidado de no maltratar a un extranjero, porque ustedes fueron extranjeros y esclavos en la tierra de Egipto, del cual yo los liberé. Si el profeta tiene que salir a decir, dice, ustedes hacen sacrificios en el templo, hicieron un templo enorme, grande, todo, y ustedes sacrifican corderos y sacrifican lo mejor, para mí es igual que si desnucaran un perro. Les dice Dios, porque ustedes se han olvidado de la misericordia. La situación era la misma, el Dios era el mismo, el Espíritu era el mismo, el templo era exactamente el mismo, pero había intereses creados totalmente distintos. El sacrificio no cesaba en ese tiempo en Israel, el sacrificio estaba ahí puesto, los sacerdotes estarían bastante gorditos, pero sabemos por las historias y por lo que la Biblia lo cuenta en el libro de las Crónicas y lo cuenta también en los libros de los reyes, cuentan cómo los reyes se enriquecían y había todo un grupo que se enriquecía. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. No pensamos distinto, tenemos intereses distintos. Por eso muchas veces nos cuesta que el Espíritu Santo nos tome, porque si el Espíritu Santo nos tiene que guiar, si el Espíritu Santo nos va a controlar, Él va a dejar de lado muchas cosas en nuestra vida que para nosotros son importantes. Y va a poner cosas en nuestra vida y nos va a hacer cosas que nosotros no queremos y que no las haríamos por convicción propia, por interés propio. Recuerden lo que le dice Jesús a Pedro ahí en el final de Juan. En el final de Juan, Jesús le repite 3 veces, recuerdan, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Son 3 órdenes seguidas, ¿no? Pedro le está diciendo, no, la verdad que yo no te amo, te quiero, hasta ahí nomás, qué sé yo, es lo que puedo dar. Y él le dice igual, apacienta. Y al final le dice, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, vos hacías lo que querías. Te vestías, te ponías la ropa, te ceñías vos mismo. Ahora, cuando seas viejo, cuando seas adulto, cuando va a venir otro, hablando del Espíritu, ¿no? Va a venir otro, te va a seguir y te va a llevar donde vos no querés ir. Él es el que te va a controlar. Son intereses distintos. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Y acá los 3 puntos de este sermón. Lo primero es, no contristemos al Espíritu Santo, no lo pongamos triste, no lo enfrentemos, no lo afrentemos. Lo segundo es que no apaguemos el Espíritu Santo, no le echemos un baldazo de agua, sino que lo avivemos el fuego. Y lo tercero es que caminemos en el Espíritu. Primer punto, no contristemos al Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, verso 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Fíjense que no dice no se quiten el Espíritu, dice que el Espíritu, con el Espíritu Santo fuimos sellados, es un sello que no se quita, no se puede quitar. No hay una forma
de que nosotros dejemos de lado el espíritu. El espíritu está ahí. Hagamos bien o hagamos mal, tengamos intereses o no tengamos intereses, seamos llenos, controlados o nos descontrolemos con otra cosa. El Espíritu Santo está ahí. Está ahí porque lo puso Dios. Y solamente Él lo puede quitar y Él dijo que no lo iba a quitar. ¿No? Entonces tenemos que dejar de entristecer al Espíritu Santo. Y tenemos que entender esto, que Dios puede ser entristecido. Y lo mostró ya, fíjense, en Génesis capítulo 6, verso 6. Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Le dolió el corazón. Estamos hablando del Dios, del Espíritu del Antiguo Testamento. Estamos hablando desde el Antiguo, en el principio. A Dios le dolió el corazón. Le dolió el corazón haber hecho al hombre. Se puede entristecer. Se entristeció también por las quejas de los israelitas en el desierto. ¿Recuerdan, no? Salmo 95, 10. Dice, 40 años estuve enojado. Nosotros a veces decimos hace una semana estoy enojado y nos parece mucho. 40 años estuve enojado con aquella generación. Y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí y que no reconoce mis caminos. Estaba entristecido. La palabra acá para enojado también es entristecido. No es un enojo como que si te agarro te reviento. No, es un enojo para decir, le estoy dando cosas buenas a este tipo y no las entienden. Hay una frustración. Por eso dice acá enojado. Y Jesús también experimentó este quebranto y esta tristeza que nosotros nos pasa. Primero, Isaías capítulo 53, 3, el poema del siervo sufriente, ¿no? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Él experimentó ese quebranto, esa tristeza. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nadie es profeta en su propia tierra. Y después otro texto en Lucas 19, 41, cuando él va a Israel y ve cómo está, cuál es la situación de Jerusalén, de la capital, de la ciudad de David, ¿no? De aquella ciudad en la cual Dios había elegido para construir el templo, para que el pueblo se comunicara el día de la celebración, y vio Jesús. Dice acá, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Se habían olvidado de Dios. Dejaban que otras cosas los controlen. Tenían otros intereses totalmente distintos. Su interés estaba en la plata que iban a ganar el día de la fiesta, el día de las celebraciones, cuando venía toda la gente. Ese día, ¿no? En eso estaban. No estaban contentos. Estamos todos juntos adorando a Dios en esta ciudad que Dios eligió como el lugar de encuentro. Sino que estaban diciendo, che, qué bueno, vamos a llevar cosas para vender. Porque hay un montón de... Había intereses distintos. Y Jesús dice que ve eso y llora. Y Él le dice, yo les podría dar verdaderamente paz, pero ustedes ni siquiera lo ven, no lo pueden ver porque ahora está oculto a sus ojos. Y no hay un ocultamiento propio de que algo que Dios le puso un velo encima. El velo es el producto de años, cientos y miles de años en los cuales el pueblo había rechazado a Dios. Se había endurecido su corazón. El mismo calor, el mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla. En algunos el corazón se derrite, se abre, y en algunos el corazón se endurece y se hace impenetrable después. Y Jesús lloró también por la muerte de un amigo. Juan 11:35, Jesús lloró por Lázaro, porque se le había muerto su amigo. No importaba si él lo resucitaba, si él lo iba a ver, no importaba nada, lo que importaba era lo que hay alrededor de la muerte, ese sufrimiento, esa sensación de pérdida. Y podríamos hablar de la importancia de los duelos. No hay alegría en la muerte de alguien.
no hay alegría, no podemos alegrarnos en la muerte de un ser querido porque seamos evangélicos. Tenemos que permitirnos el duelo y el dolor porque si no, no hay heridas sanas después. Los duelos hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. Cuando está, como dice, hay un texto de Eclesiastés donde está la casa de luto. Habla de la casa de luto, ese momento en el cual es necesario hacer duelo. Hasta los animales hacen duelo. Los perros, cuando se muere su dueño, dice que uno tiene que ir y llevarle y mostrarles el cadáver. Que lo huelan, que vean que está muerto, para que ellos no sientan esa sensación de abandono, sino que sepan que se murió. Porque ellos saben, conocen la muerte, saben que otro perro se murió. Mucho más nosotros que somos seres mucho más racionales, supuestamente, que los perros, ponele, que seamos más racionales que los perros, necesitamos el tiempo de luto y el tiempo de llorar. Y un consejo que yo he escuchado en algún pastor o alguna vez o algún líder me lo ha dicho, dice, no vaya a ninguna parte donde no pueda llevar al Señor consigo. Repito, no vaya a ninguna parte donde no pueda llevar al Señor consigo. No existe ese lugar donde no pueda llevar a Jesús, a otro. No podemos dejar al Señor atrás. Hay una prédica muy, pero muy, muy vieja de Dante Gebel de sus primeros años, cuando todavía creía en el Evangelio, antes de tener intereses diferentes, que se llamaba Don Cohen, se llamaba la prédica. Y era un judío de los que estaban en el desierto, ¿no es cierto? Estaba peregrinando por el desierto en esos 40 años y y en un momento dijo, estoy podrido de toda esta gente que tengo que aguantarme y todo. Yo me quedo acá, dijo. Que ellos se vayan, yo planto carpa acá y me quedo acá. Y dice que el primer día salió, claro, toda la noche, todo, se murieron de frío porque la columna de fuego no estaba. No estaba en el medio de la oscuridad, una boca de lobo. Era eso, ¿sabes lo que era? El fuego no estaba. De día se morían de calor porque no estaba la nube. Y se dio cuenta que a la mañana salía a buscar el maná y el maná no estaba. Porque no se puede ir a ningún lugar donde Dios no está. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? No podemos dejar al Señor atrás. No podemos ir para otro lado, podemos entristecerlo, podemos hasta romper su corazón, como dice acá, ¿no? Se entristeció de tal manera. Puede pasar eso, pero el Señor está. No me puedo esconder de su presencia. ¿De dónde me esconderé de su presencia? Si voy hasta lo más alto, ¿estás? Si voy a lo más bajo, ¿estás? Dios está. No puedo tener eso. No vaya a ninguna parte donde no pueda llevar al Señor. No puedo. ¿Qué rompe el corazón de Dios? ¿No? Cuando tenemos amargura y no podemos ser llenos. Cuando tenemos amargura en el corazón. La raíz de amargura es un problema en la vida del cristiano muy, muy, muy grande. La ira. Airaos, pero no pequéis. Una cosa es el airarse, el enojarse, y otra cosa es una ira que me lleva a odiar, ¿no? La malicia, que me lleva a tener malicia, me lleva a tener odio. Porque todas esas cosas, la amargura, la ira, la malicia, el odio, todas esas cosas no permiten que el espíritu me controle. Me controla la amargura, me controla la ira, me controla la malicia, me controla el odio. Entonces no me está controlando el espíritu. No hay un estado del ser humano en el cual no seamos controlados. O nos controla el espíritu o nos controlan todas esas cosas malas, todos esos malos sentimientos. No hay una cosa zen en la cual yo me pongo así, me pongo a meditar, pongo la mente en blanco y siempre hay algo que te controla. Siempre hay algo que te controla. No hay ningún nirvana que alcanzar. No hay ningún momento en el cual yo no deseo, siempre hay un pensamiento. Y ese es el pensamiento que me controla. Cuando yo dejo que el espíritu me controle, yo me rindo, ahí es cuando va a poder salir adelante nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza. Y otra de las cosas que no permite también
que el Espíritu nos controle es que tenemos que confesar nuestros pecados y abandonarlos con la ayuda de Dios, ¿no? Confesar nuestros pecados. Una de las cosas que extraño de la Iglesia Católica, yo fui monaguillo, tengo todos los papeles en regla, allá también tengo todos los papeles en regla, Tengo todos los papeles en regla. Una de las cosas que yo extraño, ¿sabe cuál es? La confesión y la absolución. Porque esa cosa de que todos tus pecados te son perdonados con voz audible de alguien es muy difícil de lograr. Pero tenemos que tratar de escuchar la voz de Dios absolviéndonos de nuestros pecados. Poder entenderlo. El rito por el rito vacío es una porquería, no sirve para nada. Las cosas que son rituales como si tomáramos la Santa Cena y no tuviéramos en cuenta la comunión del cuerpo, o no tuviéramos en cuenta el sacrificio de Cristo, y tomamos la Santa Cena porque la tomamos, nada más, porque hay que tomarla. Eso es una porquería, no sirve de nada. Y la confesión y la absolución, si son por el rito solamente, son una porquería, no tienen sentido. En cambio, sí cobran sentido cuando yo puedo descargarme, cuando yo puedo descargar. Obviamente que hay que hacerlo con una persona madura, con un hermano maduro. No hace falta que sea el pastor. No hace falta que tenga un título, porque mi oración no vale más, mi palabra no vale más. Pero contarle a alguien, estoy luchando con esto, hermano. Me está pasando esto, estoy luchando con esto, estoy luchando con la amargura, con la ira, con la bronca, estoy luchando con estas cosas. Y no sé cómo salir. Y siento que no puedo levantar mis ojos y no puedo orar con Dios porque me siento en falta delante de Dios. Y que un hermano maduro me pueda decir, oremos juntos, Dios te perdona. Dios está ahí para vos. Vamos a orar para que puedas salir de eso. Yo te voy a ayudar. Yo soy tu hermano. Yo tengo tus mismos intereses. No tengo intereses distintos. No tengo intereses de que me cuentes eso para salir a chusmear. Tengo el interés de que vos crezcas. Porque si vos creces, el cuerpo crece y crecemos todos. ¿Se comprende que no estoy diciendo que tenemos que poner acá un confesionario y que yo me tengo que sentar a un lado y usted se tiene que sentar? Sino que usted lo puede hablar con cualquier hermano maduro en la fe, con el cual usted tenga confianza, con el cual usted tenga afinidad y pueda contar esas cosas. ¿Se las puede contar a Dios directamente y usted se siente totalmente absuelto? ¡Bárbaro! Espectacular, es eso lo que deberíamos sentir todos. Pero, como dice mi amigo Eduardo Tatangelo, lo ideal es enemigo de lo posible a veces. Lo ideal es eso. Lo ideal es que uno se lo diga a Dios, pero hay veces que no es posible porque no puedo, porque me siento tan cargado, me siento tan mal, que necesito escuchar una voz que me diga, Dios te perdona, Jesús te conoce, sabe que vos estás ahí. Vamos a orar, hermano, para que ese problema que tenés, para ese pecado que no podés dejar, puedas hacerlo. Sentite en confianza para llamarme a la hora que sea. Necesitamos ese tipo de hermandad. Segundo punto, no apaguemos el espíritu. No seamos bomberos en esto. No andemos todo el día con el balde de agua tratando de apagar el espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 22. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Fíjense, estar alegres, orar sin cesar, dar gracias a Dios en toda situación, eso es combustible para el espíritu. Eso es combustible para nuestra vida. Eso nos va a llevar a avivar nuestra vida espiritual. No desprecien las profecías. Sabemos, como dice el apóstol Pedro, la profecía más segura es la palabra de Dios. Sometan todo a prueba. Sométanlo todo a prueba. Aún este sermón, sométanlo a prueba. Busquen los textos, busquen en la palabra. ¿Tiene que ver está correcto lo que dijo el pastor? ¿O el pastor pegó la vueltita, dio otra vuelta por ahí y usó una excusa?
para poder predicarme lo que a él le interesaba. O es una predicación expositiva, en la cual la palabra de Dios sale a la luz. Yo lo hago con esa intención. Ahora ustedes pueden tranquilamente hacer esto, someterla a prueba. Dice que los de Berea sometían a prueba, se fijaban en las Escrituras, si lo que les estaban explicando estaba bien. Y se lo hacían al apóstol Pablo, miren si me tienen que hacer a mí. Por eso dejemos de apagar el espíritu, sofocar, suprimir la obra que hace en nosotros. Detener la obra del espíritu en nuestro corazón, resistirnos al cambio. Eso es apagar el espíritu, es resistirse al cambio. No, yo no quiero ser así. Pero a lo mejor ese yo no quiero ser así tiene que ver con una idea equivocada de lo que es ser un creyente. A lo mejor uno se cree que ser un creyente es llevar pollera, pelo largo, usar mantilla negra y andar todo disfrazado por la calle, no teñirse, no hacerse esto. No. A lo mejor uno piensa eso del Evangelio. Uno piensa que el Evangelio es eso. Y por eso dice, yo no quiero creer en ese Evangelio. Yo no quiero estar en esa situación porque no quiero poner a mis hijos en esa situación tampoco. Porque yo a lo mejor me la banco, pero no quiero que mis hijos sean así. ¿Y quién te dijo que el Evangelio es eso? ¿Quién nos explicó que el Evangelio son ritos muertos? La ropa es un rito. ¿Cómo no puede llegar a ser la Santa Cena? Es como dice Pablo, todas estas cosas, todas estas fiestas, todas estas cosas, estas celebraciones que hace el pueblo judío, todo eso es sombra de lo que había de venir, pero la imagen es Cristo. Cristo es lo que proyecta esa sombra. Nosotros ya no vemos sombras, vemos la imagen. Vemos al verdadero Cristo. Eso es ser guiados. Apagar el espíritu es exaltar nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Dios quiere esto, pero yo quiero esto otro. Y Dios me lo tiene que dar. Y Dios me lo tiene que dar. ¿Cuántas veces hemos escuchado exaltar a Jacob porque dice que peleó con Dios y salió, rengo salió? Descaderado salió de ahí. No, me voy a ir de acá hasta que no me bendigas. No, me voy a ir de acá hasta que no me bendigas. Ah, bueno, ¿querés la bendición? Tomá, listo. Rengo todo el resto de tu vida. Porque no nos olvidemos de algo. Todas sus posesiones, todas sus riquezas, toda su familia, todo aquello que era una bendición para Jacob, pasó el río. El que no pasó fue él. Porque él quería sacarle algo más a Dios. Todas esas cosas materiales, déjalas que pasen. Con vos quiero arreglar cuentas. Pero yo no me voy de acá hasta que vos no me bendigas. No, porque yo no voy acá hasta que vos no me bendigas. ¿Cuántas veces nos encontramos actuando así con Dios? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no hace esto que yo quiero? Pero si yo lo necesito tanto, pero si yo sería feliz con eso, ¿por qué Dios no quiere que yo lo tenga? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque por sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. ¿Cómo querés pasar el río? ¿Lo querés pasar caminando o con un bastón? Lisiado para el resto de tus días. Una persona totalmente sana tiene que terminar lisiada por una pelea con Dios. No es positiva la pelea de Dios con... O al menos para mí. Yo tengo esa mirada sobre ese texto. Y después tenemos a otro lisiado que sin embargo recibió todas las bendiciones. Y Dios no le curó la lisiadura, tampoco. No es que dejó de ser lisiado. ¿No? ¿Recuerdan Mefiboset? Y estaba lisiado de los 2 pies. Y dice, y comió el resto de su vida en la mesa del rey. Siempre se sentó a la mesa del rey. Y aclara algo, el texto al final de ese texto. Dice, y estaba lisiado de los 2 pies. Dios no lo había sanado.
pero lo había sentado en la mesa del rey, lisiado y todo. Otro tenía la posibilidad de estar sentado bien, con los dos pies tranquilos, y por caprichoso quedó lisiado para el resto de la cosecha. Ojo cómo nos encaprichamos con Dios, porque eso es lo que a veces hace que apaguemos el espíritu, nuestro capricho. Nuestra mala interpretación del Evangelio. Si avivamos el espíritu, van a empezar a pasar cosas nuevas en nosotros. Se abrirá un nuevo horizonte, un horizonte más amplio, con muchas más posibilidades. Vamos a tener paz mental, que es lo más difícil de conseguir. Paz económica y bueno, mañana tenemos un golpe de suerte, qué sé yo. Agarramos el Kini, no sé quién juega, pero bueno. Yo, al menos acá no jugamos, pero te digo, no jugás, ¿no? No. No. Pero digo, puede tener un golpe de suerte, pegó un buen trabajo, le dieron un aumento, cobró una herencia, qué sé yo, tantas cosas pueden pasar y eso nos da seguridad y paz económica. Uno tiene una paz económica. Ahora, ¿tener paz económica es tener paz mental? ¿O no? ¿No? Lo dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que teniendo todo, se vivía preocupando por las cosas que tenía. No podía dormir de noche por las cosas que tenía. Porque pensaba, dice, y ahora encima cuando me muera, los que vengan atrás mío, si no hicieron nada, y se van a llevar todo. Y mire, estaba preocupado. El tipo estaba preocupado, tenía tanta plata que estaba preocupado cuando se muera, ¿qué iban a hacer los otros con la plata? Si vos te moriste, ¿para qué la querés? Deja. No hubieras hecho nada. Bueno, dicen por ahí que aquel que deja tanto dinero para que sus hijos se peleen por la cosa, hizo mal las cuentas. Uno tiene que vivirla, hay que reventarla hasta que se arreglen ellos, que la peleen ellos. Y si avivamos el espíritu, van a pasar cosas nuevas, cosas buenas, paz mental y también vamos a recibir consuelo. Último punto, andemos en el espíritu. Como ¿se acuerdan de Balá? Dice, porque el movimiento se demuestra andando, pues andemos, decía. Andemos en el espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16, así que les digo, vivan, que esa es la palabra andar, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Tenemos que empezar a caminar paso a paso con el espíritu. Ser llenos no es algo que ocurre una vez. Ser llenos es algo que se va manteniendo. Cuando Pablo utiliza andar alrededor de, cuando nos dice, cuando habla de las armas de la milicia, cuando habla del soldado que dice que no se enrieda en los problemas de este mundo, sino que está dedicado totalmente a la guerra, está totalmente dedicado al ejército al cual pertenece, militar es eso. Militar es dedicarse, comprometerse, es eso. No nos olvidemos que somos una milicia, porque militamos. Somos soldados de Dios, cada uno de nosotros. Pero dice, el soldado, dice Pablo, no se enrieda con las cosas, no le interesan, no se mete en esas cosas. Hay que meterse más en las cosas de Dios. Hay que vivir como si el reino ya estaría acá. El reino no está, el reino se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, pero no está establecido. ¿Jesús está reinando? Sí, obviamente, como reina en todo el universo. Pero no está reinando acá como en su segunda venida. No está reinando acá como en el tiempo final. No está reinando acá rigiendo al mundo con vara de hierro. No está rigiendo de esa manera. Pero nosotros tenemos que vivir como si Él estuviera reinando. Porque somos su iglesia y somos peregrinos y no pertenecemos a este mundo. Pasamos por acá. Pasamos por acá nada más. Y tomamos lo que necesitamos para el camino, nada más.
¿Recuerdan los apóstoles? Se me ocurrió esta idea ahora, recién, pero ¿recuerdan los apóstoles? Iban por los caminos y de repente agarraron grano de un campo que no era de ellos, obviamente, y era lo justo porque había que dejar una parte sin cegar que eran para los pobres y para los peregrinos, para los que pasaban. Así debemos ser nosotros. Tomamos las cosas de este mundo, tomamos cosas de este mundo. No es que las cosas de este mundo son malas. Las cosas de este mundo a veces son necesarias. Son necesarias para vivir, las tomamos. Pero no nos dedicamos a sembrar esas cosas. Pero no nos desvivimos por eso. Nosotros pasamos por el lugar, tomamos lo que necesitamos, porque nuestra meta está en otro lado, porque nuestro reino está en otro lado, porque estamos controlados por algo totalmente distinto de lo que está controlado el mundo. El mundo está controlado por el maligno, punto. Nosotros deberíamos estar controlados por el Espíritu. Andar, caminar, militar significa tener fe. El cojo que estaba frente a la puerta de la Hermosa, dice que se levantó y anduvo, ¿no? Y de hecho bailaba después, andaba a los saltos, para todos lados. ¿Pero por qué? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe. Y Pedro también. ¿Cómo demostró la fe del momento? Por más que sea una fe momentánea incluso, ¿no? Caminó sobre el agua. No caminó mucho, pero yo no caminé ni 2 centímetros en el agua, así que no puedo hablar. ¿No? Pero es por fe, es andar, es poner el pie sobre las aguas para que las aguas se abran. Es hacer para poder decir, la fe funciona. Y esta cosa de tener fe y ser lleno del Espíritu es también creer por fe que Dios me puede llenar de su Espíritu. Que puedo estar totalmente controlado. Que Dios me puede controlar y que Dios me puede ayudar. Ayúdate y te ayudaré. Que yo, si voy dejando cosas, Él me ayuda cada vez más. Que Él me da cada vez un poquito más. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio, vivo, bueno, agradable a Dios, que es su culto racional, dice Pablo, ¿no? Es eso, hay que darse en sacrificio. Hablábamos el otro día y yo se los puse después en el video del sermón, le puse cómo era el sacrificio, cómo era el altar del holocausto. Le puse una foto de lo que era el altar del holocausto que tenía 4 cuernos, que era donde se ataba a la víctima. Nosotros nos tenemos que tomar de ahí, agarrarnos para entregarnos realmente en sacrificio vivo, para que Él nos ayude. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la palabra? Así que, en base a todo lo que vimos, veamos oración y comunión. Necesitamos dedicar tiempo diario a la oración, a la lectura de la Biblia, buscar la guía en la Biblia. Fíjense esta cosa de tener, que a lo mejor obviamente no debo tener, hay gente que tiene mucho más, pero hemos estudiado tanto la Biblia que se me ocurren cosas o soluciones o cosas que están en la Biblia. Y uno dice, mira, me pasa esto, y a lo mejor me parece súper terrenal, súper carnal, y de repente digo, esto está en la Biblia. Esto pasó. Como recién, ¿no? Esta cosa de que soy peregrino, estoy de paso por acá, pero tomo cosas de este mundo. Porque hay cosas de este mundo que me ayudan a subsistir. Mientras estoy en el mundo, soy del mundo. Mientras estoy en el mundo, hago cosas, actúo con el mundo, interactúo con el mundo. Y me acordé de eso, de los discípulos que tomaban. Porque Jesús le dice, no lleven nada. Fíjense, esa cosa de continuamente estar razonando y viendo la palabra de Dios y encontrándole nuevas miradas. Por eso es interesante cuando los jueves nos juntamos acá y vemos los textos y cada uno da su mirada. Porque nos ayudan a ver otras cosas que hoy a mí no se me ocurrió eso. Se le ocurrió a otro. Mantener continuamente la relación con Dios a través de la oración. Lo segundo es un autoexamen. Siempre es hacia adentro. Quitarnos la viga para después poder ver la paja en el ojo ajeno.
empieza por nosotros, siempre empieza hacia adentro. Es un autoexamen, es un momento de introspección. ¿Qué pasa con lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasa con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa acá en nuestro corazón? ¿Están alineados con los frutos del Espíritu? Tienen que ver con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y, como dijimos hoy, y todas las cosas parecidas. ¿Tienen que ver con eso? ¿Sentimos que fuimos que entristecidos al Espíritu Santo? ¿Que hemos entristecido al Espíritu Santo? ¿Lo hemos confesado? ¿Y hemos tratado de restaurar esa relación o no? Es un autoexamen. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Estamos viendo. Con oración y comunión, con autoexamen, con obediencia activa. No es no dejar de hacer. Los evangélicos tenemos una mala costumbre, que es, yo soy evangélico, yo eso no hago. Y son todas prohibiciones. Parece que el evangelio se trata de prohibiciones. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no voy a bailar, yo no tomo vino, yo no como morcilla, yo no uso esta ropa, yo no hago esto, yo no miro televisión, yo no... Siempre es el yo no. Ahora, el tema de la obediencia activa, las convicciones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no le hago mal a nadie. ¿Le haces el bien? Porque ese es el tema. ¿Le haces el bien? Fíjense lo que dice el libro de los Hechos sobre Jesús. No dice, es una persona, el Hijo de Dios anduvo no haciendo las cosas que hacía el resto del mundo. No, dice, anduvo haciendo bienes. No dijo, no anduvo haciendo esta cosa y esto y esto. No nos dice qué fue lo que no hizo Jesús. Es muy general cuando dice qué es lo que no hizo Jesús. Dice, no cometió ningún pecado, punto. No cometió ningún pecado. Pero ahora también cuando uno puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Porque aquel que sabiendo hacer el bien, teniendo la posibilidad de hacer el bien, no lo hace, lo dice Santiago, le es pecado. Y Jesús nos muestra sus acciones, su obediencia activa. Si sentimos algo que tenemos que hacer, hagámoslo. Hagámoslo, no resistamos eso. Seamos sensibles a las oportunidades. Lo cuarto, las relaciones, tratar a los demás con amor y compasión. El Espíritu Santo nos capacita para amar incluso a aquellos que nos dañan. Incluso a aquellos que nos hacen mal, que nos caen gordos. Tenemos que buscar la unidad en la iglesia y evitar la división o la crítica destructiva. No existe la crítica constructiva. La crítica constructiva es, si puedo te ayudo a salir de esto. Esta cosa de que, mirá, te lo digo de forma constructiva. No. Es como la envidia sana. No existe la envidia sana. Sanamente te envidio. O sea, quiero que te mueras, pero sano. Que te ahogues en un mar de agua mineral. ¿No es cierto? El control de la lengua. Quinto, no sé. Permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, nuestra boca, que guíe lo que decimos. Evitar la murmuración, la ira, la crítica hiriente. Lo que hiere a otras personas. Edifiquemos a los demás con las palabras. Uno puede edificar en otro con las palabras, con los pensamientos, con lo que uno dice, con lo que uno hace. Edifiquemos con nuestras acciones, para compartir el Evangelio también con valentía. Eso también es cuidar nuestra lengua. Y lo último es una dependencia continua. No nos olvidemos que ser llenos, como dice este texto, es más que una experiencia. No es una experiencia. No, porque yo fui lleno del Espíritu Santo y hablé en lengua, profeticé, no sé qué, bla. Eso es el ejercicio de un don. No tiene que ver con la llenura del Espíritu. Uno es lleno del Espíritu cuando el Espíritu lo controla. Porque fíjense que en todas esas cosas, Pablo dice totalmente lo contrario, dice,
la profecía, la lengua, lo que uno hace, el profeta lo controla lo que dice. El profeta puede controlar el hablar en lenguas. Pero acá nos está diciendo lo contrario. Acá nos está diciendo que la llenura del Espíritu es ser totalmente controlados por el Espíritu. Y el Espíritu no te lleva a hacer pavadas. El Espíritu te lleva a hacer cosas que edifican el cuerpo. Porque estamos para eso, estamos para predicar el Evangelio y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Estamos para eso. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos constantemente, rebosando, no apagando el Espíritu, no emborrachándonos con estas cosas del mundo, no lo entristezcamos, no lo apaguemos y caminemos en el Espíritu. Dediquémonos al Espíritu, a las cosas del Espíritu. Amén.